Gaia. 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 Nuestra acción frente al cambio climático. Gaia. ¿Sabías que cada árbol limpia el aire para 10 personas? Pero cada día en el mundo se cortan 10 millones de árboles. 10 millones. 10 millones. Desaparecen los bosques tropicales. Cada minuto. Cada minuto se pierde un área equivalente a 40 campos de fútbol. Se arrasan bosques para sacar petróleo y minerales. Para abrir nuevas carreteras. Para construir edificios y más edificios. Hasta para campos de golf. Contaminación. Sequía. Calentamiento global. La Tierra está enferma. Y los seres humanos somos responsables. No lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra. No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien. Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora. ¿Vos sabés qué son las contribuciones nacionales o planes de acción climática que los países deben presentar en la próxima cumbre del clima en París? En la pasada cumbre de cambio climático, celebrada en Perú en 2014, se acordó que todos los países debían presentar planes de acción climática, de cómo se comprometen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que son las que están provocando el calentamiento del planeta, así como las medidas para adaptarse a los impactos. Estos planes de acción climática se llaman contribuciones nacionales y a lo largo de 2015 se han venido anunciando y entregando a la Secretaría de la Convención sobre el Cambio Climático. Costa Rica presentó su contribución nacional a finales de septiembre. Al entregar la contribución nacional, cada país debió cumplir con principios como claridad y transparencia. Además de formular estos planes de acción climática, los países se reunirán a finales de noviembre y principios de diciembre en París, en una nueva cumbre climática para negociar un nuevo acuerdo global de carácter obligatorio que entrará en funcionamiento a partir del 2020 y para el que serán claves estas contribuciones nacionales. Esto es importante, ya que durante 21 años se han realizado negociaciones a nivel mundial, pero la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera sigue incrementándose y poniendo en peligro el bienestar de la humanidad y de los ecosistemas. Es por eso que las contribuciones implican nuevas y más ambiciosas acciones que las que a la fecha han venido tomando los países para responsabilizarse y enfrentar el cambio climático. Las contribuciones nacionales idealmente han implicado una planificación y consulta de cada país con los distintos sectores y en especial con la ciudadanía, ya que dependen de esta para que las medidas lleguen a ser efectivas y eficientes. Las contribuciones pueden llegar a facilitar la creación del nuevo acuerdo global, el cual podría ser el eslabón necesario para iniciar el cambio sustantivo que todas y todos debemos realizar. Gaia. Gaia. En el marco del segundo simposio regional de cambio climático y toma de decisiones, celebrado este año allá en Montevideo, Uruguay,
La periodista Katiana Murillo conversó con el señor Pablo Canciani, uno de los científicos integrantes del cuarto informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, IPCC. Pablo Canciani es doctor en Ciencias Físicas de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina e investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Hoy Katiana Murillo nos habla sobre este simposio. Es un espacio de discusión en el que participan tanto actores del sector público como privado y también científicos. Y los científicos obviamente son importantísimos porque nos están dando la información de lo que está sucediendo realmente con el tema del cambio climático, cómo se está acelerando todo lo que ya se ha venido diciendo, ¿verdad? El crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero y cómo eso nos está afectando, nos puede afectar aún más en el futuro. Gaia. Con Pablo Canciani fue muy interesante conversar porque no todos los científicos están preparados precisamente para dar a conocer de la mejor forma esa información. Sobre todo porque no todos conocen cómo hacerla llegar de una forma más práctica y de una forma más directa a la gente. Luego está precisamente el rol de los comunicadores, que son los que tienen que abordar a los científicos, ¿verdad? A otros tomadores de decisión, para traducir esa información a nivel técnico y hacerla más accesible para que podamos entender. Entonces hay una conexión que no siempre se da o no siempre es tan buena entre los científicos y los comunicadores y que hay que saber manejar. Gaia. Si hay un aspecto clave en el tema de cambio climático es que no es un problema ambiental, es un tema realmente de desarrollo social y ambiental y económico. Tiene que ver con tantos ámbitos y por supuesto con diferentes sectores, es decir, hay muchos sectores ahí involucrados. Los impactos los vamos a tener y lo que tenemos que hacer es prepararnos. Tenemos que empezar a reaccionar ante todo eso. Gaia. Gaia. Pablo Canciani también ha participado en varios informes sobre el estado de la capa de ozono del Protocolo de Montreal y ha sido miembro de las comisiones científicas del Programa Mundial de Investigaciones del Clima y de la Asociación Internacional de Meteorología y Ciencias de la Atmósfera. El investigador científico no ha sido entrenado para informar. De hecho, yo diría que el 95% de los investigadores no pueden hablar públicamente porque no están capacitados para bajar el nivel del conocimiento al nivel de divulgación. Por otro lado, también hay problema de choque de cómo llegar con todos los tonos de gris que tiene el problema ambiental y el problema del cambio climático a la ciudadanía cuando uno a veces tiene que pasar por filtros de líneas editoriales, de una inmediatez que buscan muchos medios de América Latina, el sensacionalismo. Entonces eso genera una gran complicación que hace muy difícil la tarea del científico. A veces está el juego político que tenemos en nuestra región que a veces se pone un poco virulento y uno tiene que tener cuidado cómo dice las cosas para no ser utilizado dentro de la puja política cuando en realidad uno quiere hablar de la necesidad de políticas de Estado en el tema y no apoyar un sector u otro. Gaia. ¿Cómo lograr ese puente entonces entre los científicos y los medios de comunicación? No damos abasto, pero son situaciones que hay que enfrentar porque la gente tiene que saber y tomar conciencia de lo que está pasando. Y también hay un tema que es mucho más delicado, que es el hecho que el cambio climático no se puede tratar por sí solo. Muchas veces los desastres que afectan a nuestros campos, a nuestras ciudades en América Latina, son una suma de cuestiones ambientales distintas que se interrelacionan. Tormentas fuertes relacionadas con el cambio climático, pero que no son tan fuertes. O sea, históricamente puede haber habido tormentas más fuertes, obviamente con una menor recurrencia, o sea, ocurría mucho menos que ahora, pero que no tenían tan fuertes impactos. ¿Por qué? Porque no hubo una gestión del territorio, no hubo un adecuado manejo de suelos, no hubo un adecuado manejo de rutas, diseño de infraestructura, que empeoran los impactos. Entonces tenemos que empezar a entender las cosas en el contexto de las interrelaciones. Gaia. Gaia. Es necesario, desarrollar una capacidad para informar de manera sencilla, que no es lo mismo que simplicidad. Por otro lado, hay que trabajar con las percepciones. Las percepciones del poblador medio
pueden apuntar en la dirección que percibe el cambio climático, pero no siempre lo percibe de la manera real. Si una cosa es lo que uno a veces puede medir con instrumental y otras cosas es lo que la gente percibe, porque la memoria meteorológica, la memoria climática de la gente se ha demostrado con estudios de psicología ambiental, no es buena. Entonces, no es porque sea un defecto, es una realidad y a veces se confunden las cosas. La percepción del cambio climático con las consecuencias de otros cambios, como por ejemplo forestación con especies foráneas, que afecta de cierta manera la percepción, pero no es porque sea cambio climático. Pero entonces, para que la gente pueda decir correctamente, hay que también informar qué es y qué no es cambio climático. Entonces, el rol del científico en ese sentido se complica también, porque tiene que alertar y a veces es visto, como dije aquí, como un profeta malo. Sí. Que habla de las potenciales desastres. Pero la verdad es que tenemos la obligación de hacerlo para que la gente se dé cuenta de hacia dónde vamos, para justamente tratar de evitar que eso que aparece como una profecía no se haga realidad. Ojo al clima. La Universidad de Costa Rica lanza el novedoso portal sobre cambio climático. Ojo al clima. Ojo al clima. Ojo al clima. Ojo al clima cuenta con información científica, periodística y de opinión. Todos sus artículos versan sobre el cambio climático y sus consecuencias. Ojo al clima. Ojo al clima. Ojo al clima. Esta nueva plataforma digital del semanario Universidad tiene como propósito comunicar el contenido científico que se produce en la Universidad de Costa Rica, que recopila el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC, y que generan otras instancias nacionales y de la región. Ojo al clima. Ojo al clima. Ojo al clima. Encontrá información en ojoalclima.com. ¿Qué piensa usted que el público todavía no se ha enterado? Lo que faltaría reforzar, por ejemplo, a nivel de medios para informar mejor. Falta reforzar un poco cuáles son los posibles cambios. Hay que reconocer que por otras causas, digamos, que influyen en el clima, como el problema de la capa de ozono, Argentina, Chile y Uruguay y el sur de Brasil han tenido cambios climáticos acelerados. Hay cambios climáticos que son cosecha nuestra, por ejemplo, para un modelo agrícola inadecuado. Eso es tan importante para nuestra región como los gases de efecto invernadero. ¿Es verdad que va a cambiar el clima en el mundo? No va a cambiar, señora. Ya cambió. La Tierra está enferma. Y los seres humanos somos responsables. No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien. Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora. ¿Está la prensa preparada para informar de todo esto? No. Insisto, por un lado el tema de la inmediatez informativa. Por otro lado, yo creo que la prensa todavía necesita en nuestros países tomar conciencia de su rol de formador de opinión, pero no en el sentido político, sino en el sentido de formar al ciudadano para que pueda participar y ejercer verdaderamente la democracia. El tema ambiental es una pata fundamental de la democracia. De hecho, está demostrado que la cuestión ambiental está en la base del ejercicio de las libertades. Con un ambiente sano uno ejerce mejor las libertades que un ambiente enfermo. En realidad no hay temas ambientales, sino socioambientales. Socioambientales, que claro, ese es un enfoque obviamente más integral. Más integral, no hay una crisis ambiental como tal, sino que hay crisis sociales que generan también problemas ambientales y si queremos resolver una u otra no podemos, tenemos que resolver las dos en conjunto. Gaia. ¿Y qué peso puede tener, por ejemplo, en el público latinoamericano para cambiar de visión o de hábitos o de acciones algo como la encíclica, Laudato Si? Vamos a ver en los próximos meses y años un fuertísimo impacto por varias razones. Primero, porque es un documento que integra el conocimiento, la ética y algo que es importante para nuestro continente, integra la fe. Yo diría inclusive que hoy, en un primer análisis, es visto con más entusiasmo por los no creyentes que por los creyentes, que están obligados a hacer algunos cambios por muchos años de una mala formación religiosa. Y eso lo digo perteneciendo a la institución. Yo creo que cuando la gente pueda leerla o se pueda bajar cosas que tiene encíclica al nivel de comprensión de mucha gente, pues hay puntos que son muy complicados para entender, va a llevar a un cambio cultural importante. No esperemos, como también lo dice la encíclica, que esto sea instantáneo, pero a su vez va a quedar como un documento de la humanidad, reclama un cambio, si no somos religiosos, un cambio ético fundamental. Y ese cambio arranca de cada uno de nosotros. Gaia. Gaia.
habido un cambio un poco para tratar de llegar, bueno, con esto de los documentos a los tomadores de decisión, por ejemplo, de aterrizar un poco más esos términos. De hecho, yo estuve analizando un poco el tema y en realidad pasaron dos cosas. Cuando surge todo el tema de la capa de ozono, se genera una oposición de sectores que no les convenía que se hable del tema. El tema de la capa de ozono, estos sectores fueron derrotados, evidentemente, porque la ciencia demostró su peso. Pero tenemos que entender que el problema de la capa de ozono es un tema comparativamente más sencillo, porque en realidad estamos hablando de una serie de productos humanos que generaban o generan un daño a la capa de ozono, que se libera en la negociación en el momento que las empresas encuentran la solución. Hasta ese momento estaban trabados. O sea, hay un efecto ahí económico en encontrar la solución. Todavía no está del todo resuelto el problema de la capa de ozono porque ahí estamos encontrando otros nuevos daños que generan los reemplazos de los reemplazos. Ahora bien, a partir de esa experiencia, la comunidad científica aprendió algunas cosas de divulgación, pero también los que están del sector que no quiere aceptar que hay que cambiar cosas en la producción, en la economía, en la política, mejoraron sus prácticas de oponerse. Lo que uno ve con el cambio climático es que fueron surgiendo estrategias con muy buena financiación, y debemos reconocer que está, no se dice muy bien de quién es, pero se sabe que está, inclusive con pagos a miembros de la comunidad científica, financiación de proyectos de investigación, que como decimos en Argentina son para embarrar la cancha, o sea, son procesos de desinformación y de generación de confusión. Gaia. Y uno de los problemas que ha tenido que afrontar la comunidad científica que no tiene esa financiación y que quiere hablar de los problemas reales del cambio climático y demostrar que existen, es que primero no tiene esa financiación, no tiene el manejo de psicólogos comunicacionales, de especialistas en información que los ayuden para hablar, mientras que el otro sector sí. Y eso ha tardado tiempo en la comunidad del IPCC y demás en entender que tiene que desarrollar capacidades específicas para poder llegar a la gente. Todavía no las ha desarrollado en igual magnitud que los opositores, que son menos, pero que cuentan con muchos fondos para hacerlo. Gaia. El ciudadano es fundamental en esto, porque es el que, supuestamente estamos en un sistema democrático, es el que decide como soberano. Claro, y también decide como consumidor. Por eso el Papa dice en la encíclica, el acto de comprar es un acto moral. Sí, porque uno elige. Es una elección que... Es una elección. Y uno puede elegir bien o puede elegir mal. Gaia. Porque no somos la tela, sino uno de sus hilos. Gaia. Nuestra acción frente al cambio climático. Gaia. Este año la 21ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP21, se llevará a cabo en París, Francia, entre el 30 de noviembre y el 11 de diciembre. La COP21 representa una fecha crucial para la situación climática del planeta, pues las y los líderes políticos de todo el mundo se reunirán para desarrollar negociaciones de las que se espera surja un nuevo acuerdo climático aplicable a todos los países y que reemplazará al Protocolo de Kioto a partir del año 2020. ¿Qué es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto? En 1994 entró en vigencia la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el principal tratado internacional sobre esta problemática. Este tratado tiene el objetivo de reducir las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera e impedir perturbaciones peligrosas de carácter antropogénico en el sistema climático. Por otro lado, en 1997 se firmó el Protocolo de Kioto, el cual pone en práctica la Convención y establece metas vinculantes de reducción de emisiones. ¿Qué es la COP? La Conferencia de las Partes, COP, fue designada como el órgano supremo de la Convención y se lleva a cabo anualmente. En la COP se evalúan y se toman las decisiones finales sobre los acuerdos a los cuales han llegado los países parte a lo largo de las reuniones de negociación que mantienen durante el año. Con el paso del tiempo, la COP
se ha convertido en el Foro Mundial de la Sustentabilidad, donde los principales actores globales exponen sus propuestas para enfrentar al cambio climático. Así, cada año, los 195 países que han presentado su ratificación a la Convención se reúnen para desarrollar el proceso de negociación ante nuevos compromisos. En virtud de la Convención, todas las partes tienen responsabilidades comunes, aunque diferenciadas. Esas responsabilidades son: recabar y compartir información sobre emisiones de gases de efecto invernadero, políticas nacionales y prácticas óptimas. Poner en marcha estrategias nacionales para abordar el problema de las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a los impactos del cambio climático previstos, así como determinar la prestación de apoyo financiero y tecnológico a los países en desarrollo. Cooperar para prepararse y adaptarse a los efectos del cambio climático. Además de esas responsabilidades comunes, los países parte toman en consideración el carácter específico de sus prioridades nacionales y regionales de desarrollo, de sus objetivos y circunstancias. ¿Quiénes participan en la COP? En la COP participan representantes de los países parte, observadores a través de sus respectivas delegaciones oficiales, organizaciones observadoras conformadas por organizaciones intergubernamentales, no gubernamentales, órganos y dependencias de secretarías de las Naciones Unidas, así como agencias especializadas y relacionadas a ella, y la prensa acreditada. Si bien todos los estados pueden participar en las negociaciones de la COP, solamente los estados que han ratificado la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático o el Protocolo de Kioto intervienen en el proceso de toma de decisiones. ¿Cómo se organizan los países parte? Los países parte están organizados en 5 grupos regionales: África, Asia, Europa Central y Oriental, Latinoamérica y el Caribe, y Europa Occidental con otros países: Australia, Canadá, Estados Unidos, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda y Suiza. Cada parte está representada en las sesiones de la Convención por una delegación nacional integrada por uno o varios representantes. Durante las negociaciones, los países se agrupan según sus intereses comunes. Por ejemplo, la Unión Europea, el Grupo de los 77 y China, el Grupo de Integridad Ambiental, compuesto por Suiza, República de Corea y México, la Alianza de los Pequeños Estados Insulares, el Grupo de Países Menos Adelantados, el Grupo Mixto, coalición amplia de países desarrollados no pertenecientes a la Unión Europea, que se formó tras la adopción del Protocolo de Kioto. Asimismo, existen otros grupos que colaboran en el proceso de negociaciones sobre cambio climático, como la Organización de Países Exportadores de Petróleo, el Grupo de Países de Asia Central, Cáucaso, Albania y Moldova, y países que son miembros de organizaciones como la Liga de Estados Árabes. Hola, yo soy Jack Lo, de Perú. Soy periodista, pero también trabajo en una iniciativa que se llama Conservamos por Naturaleza, en la que veamos el tema de difusión de distintos tipos de asesorías técnicas a la gente que tiene reservas privadas en Perú. ¿Qué mensaje le gustaría enviar a los líderes mundiales que están negociando un acuerdo climático en la COP21? Yo creo que cualquier cosa que yo pida ahora no harían caso, porque sería como transformar el modelo económico con el que estamos viviendo, pensar un poco más en el futuro y no querer explotar todo de la nada, ¿no? Como ese sería mi pedido, de que seamos un poco más consecuentes con nuestra naturaleza, sintámonos parte de este mundo, como parte de la naturaleza, no como agentes externos, sino como parte de la naturaleza y unidos, ¿no? Para poder buscar otras alternativas, ¿no? Gaia. Porque no somos la tela, sino uno de sus hilos. Gaia. Toda la actividad agropecuaria ocupa el segundo lugar a nivel mundial de liberación de gases
monóxidos, nitritos y todo eso. ¿Por qué? Porque usted sabe que las excretas del ganado liberan la cantidad, los fertilizantes que aplican, abonos a los pastizales. No es una zona tan ganadera, pero sí hay parte, sí. Y algunas porquerías que hay también, y eso también libera. Ya el sector agropecuario aquí hicieron unos proyectos de lo que se llama manejo de remanentes. Ya donde estuvimos a ver una finquita muy pequeña, cómo lo están manejando, todo lo que son las excretas del ganado en producción de abono orgánico. Entonces eso ya es un indicador que ya hay menos. En una ciudad creciente como San Ramón de Alajuela, las emisiones de CO2, dióxido de carbono de los autos, son las principales causantes del efecto invernadero que contribuye diariamente al calentamiento global. San Ramón está muy desordenado esto. Esperamos, que es otra cosa que le vamos a pedirle a la señora alcaldesa, que nos informe por escrito cómo va el plan, el documento plan que ellos presentaron a la Dirección de Ingeniería de Tránsito San José, que es el ordenamiento vial. Si ordenamos un poco la parte vial y que el proyecto también contempla una parte de estacionamiento con boleta, eso va a reducir mucho vehículos en la ciudad. Porque cuando ya a uno le tocan la bolsa, a decir, no, mejor voy a pie, no voy yo el vehículo. Sin embargo, con el conocimiento de su huella de carbono, hoy se realizan grandes esfuerzos por parte de la Oficina Regional del Sistema de Áreas de Conservación. El país tiene legislación ambiental muy sólida, muy bien lograda para la mayoría de los temas que las comunidades rurales o urbanas vivimos, desde lo que es manejo de desechos sólidos, lo que es vida silvestre, lo que son el manejo de la parte forestal, ¿verdad? De cómo se puede aprovechar, lo que son los cuerpos de aguas. Lo más importante en estos momentos es tal vez la labor de conocimiento, de extensión, de información a las comunidades, de que conozcan tanto la legislación que hay, cómo lograr hacer su vida cotidiana sin infringir la ley, sin verse en problemas, ¿verdad? Porque no es que todo esté prohibido, es que lo que está es regulado. El actuar del hombre, del ser humano, de la mujer, con su medio ambiente, con su entorno y con los recursos que necesita para el diario vivir. Entonces es un poco de informar, más que reprimir. Marianela Montero Leitón, Ministerio de Ambiente y Energía. Gaia. Este programa es una coproducción entre Radio U, Latin Clima y La Ruta del Clima. Les esperamos el próximo domingo al ser las 11 de la mañana.